Y ahora, amigo que dice que tú no quieres saber de los demócratas y ahora, o sea que tú vives allá. Seguí pagando luz. O sea que los republicanos te daban algo. Hay que seguir pagando luz, seguir pagando colegios, hay que seguir defender la idea que defienda la libertad, la hagan demócratas o republicanos. ¿Verdad que sí? Mira, eso es interesante. Yo estaba en un foro en las redes precisamente del pensamiento libertario y estaban analizando específicamente cuáles eran, a juicio de lo que estábamos ahí, los mejores presidentes de un partido y de otro. Y fue un debate interesantísimo. ¿Cuáles eran los presidentes demócratas? Por ejemplo, yo me encontraba que mejores administraciones habían tenido y recuerdo que puse a Clinton, Kennedy, que es un presidente no tanto por el hecho de que murió joven, la gente se lleva mucho de eso, yo por lo que él defendía. Tú sabes que Kennedy fue el último que hizo un intento de tener un patrón metálico antes de que la moneda pasara a ser fiat en el 73. Y oye, Esteban, que yo sé que es un tema que te interesa de economía. Tú sabes que Kennedy fue el último que intentó tener un patrón plata, no oro. Que la moneda se basara en el precio de la plata. El dólar plata llegó a emitirse bajo la presidencia de... Que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque incluso es un precio más estable en el tiempo, que incluso que el tema del oro. Y el otro fue un presidente muy viejo de Estados Unidos que se llamaba Andrew Jackson. Era demócrata y tenía unas particularidades históricas que yo sé que quizás no daría el tiempo a explicarla. No, mira, para nada. Al final, los gobiernos son los que son y ningún gobierno... Y hasta de la coyuntura que le toque. Sí, eso te iba a decir, de la coyuntura que le toque. De la coyuntura que le toque. Claro. El Franklin Delano Roosevelt que sube en el 33, sube en una circunstancia con la crisis, con el crack de la bolsa, que por cierto es el otro que hubiera puesto. Y el presidente Franklin Delano Roosevelt, que ganó las elecciones del 40 prometiendo que no iba a entrar a la guerra, tiene que cambiar totalmente su plan, o a menos que lo haya fingido, no lo sé. Que hay un escritor húngaro, en la isla Farago se llama, escribió un libro, se llama El Sello Roto, que él urde una teoría de que en todo momento los estadounidenses se prepararon para la guerra. Él dice, no, eso estaba preparado, simplemente lo que se hizo fue esperar el momento en que Japón mordiera el anzuelo. Esa es la teoría de él, muy interesante, no digo que sea cierta, pero sea como sea, estoy en eso con Susana, los presidentes son muy de las circunstancias que les toca. Hay gente que ha tenido que engavetar su plan de gobierno, y muchas veces llegaron con un proyecto muy malo y agarraron otro. En Argentina pasó que Menem, cuando gana las elecciones del 89, llega con un programa que no se diferenciaba mucho de su opositor, y cuando gana, que le muestra lo que hay, entonces manda a llamar al candidato que quedó en tercer lugar, que era Álvaro Alzogaray, y con su plan de gobierno fue que gobernó. Con su cosa buena y mala, porque la economía se disparó. Por ejemplo, las tensiones de Estados Unidos ahora mismo con China no se van a resolver en un problema de guerra. Y hay políticas de Estado que las haya hecho quien las ha hecho, tienen seguimiento. Por ejemplo, políticas económicas de las que Trump se ufanaba, y es natural porque los presidentes cacarean sus huevos, no van a esperar que los opositores lo hagan. Políticas económicas eran de continuación, otras se aceleraron, ciertamente el tema de quitar impuestos a las corporaciones, tratar de acelerar el tema de los empleos, pero había políticas que venían ciertamente del periodo anterior. Otras no se continuaron, gracias a Dios, como fue la política internacional, que para mí fue una de las cosas más terribles de la administración de Obama. A mí no, la política exterior, cuando usted la analiza, él parece más un republicano que un demócrata. En cuanto al estereotipo que la gente tiene de conflictos externos, de intromisión en procesos geopolíticos, sí, así que no, la gente, mira, a la gente que no le suponga uno obsesiones, porque todos las tenemos, y a veces ni siquiera son las que parecen, a veces ni siquiera son las que parecen. El único precandidato republicano en 20 años que yo tengo más o menos viendo, no digo analizando, pero viendo un poquito los procesos de Estados Unidos, que prometió una vez disminuir el gasto militar, se llamaba Ron Paul. Ese es mi político favorito de Estados Unidos. Ahora el doctor Ron Paul. Que sería... que su hijo es senador Rand, que es el senador de Kentucky. Ya Don Ron está muy mayorcito, ya está retirado. Que sería ministro de Defensa o su equivalente allá, prometido que no van a tener ninguna iniciativa de guerra, que las guerras tienen que los mejores momentos de Estados Unidos, su historia, llegaron en época de cierto aislacionismo, es decir, cuando las situaciones le obligaron a entender, a meterse en su problema de ellos. Léase, antes de que llegara el presidente McKinley, que
que ganó las elecciones de 1897, a William Jennings Bryan, un político muy interesante estadounidense, muy raro. Cuando McKinley gana esas elecciones, en el noviembre de 1896, toma posesión al año siguiente, sustituyendo a Grover Cleveland. El que rompe con el aislacionismo es McKinley, con la guerra de Cuba y las Filipinas. Ya a partir de ahí Estados Unidos comienza entonces a jugar un rol, a ir conquistando espacios que antes solo tenía el Imperio Británico, el Imperio Francés u otros imperios europeos. Pero antes de eso era una política de aislamiento total, era una política de preocupémonos por nosotros, seamos prósperos, atraigamos lo mejor del mundo, la migración que más nos aporte, qué sé yo. Por Ellis Island llegaron suecos, irlandeses, llegaron toda esa gente. Por eso es una nación tan interesante. Y olvídese, bueno, ese periodo, el Partido Demócrata tuvo muy buenos presidentes. Uno de ellos fue Grover Alexander, que es el único que ha sido presidente 2 veces, no continuas. Tuvo 4 años, perdió y volvió y ganó. Tuvo esa particularidad. No, hombre, no, la gente, eso no es tan simple, no es tan sencillo como parece. Emocional. Miren, señores, los minutos que nos restan, a mí me gusta rescatar temas que se diluyen en el tiempo. Y uno de los temas que se diluyó en el tiempo, Susana y Esteban, fue el que vamos a volver a tener en la palestra cuando vuelva la candela a darle al vertedero de Duquesa. Ay. Yo he llamado a Duquesa nuestro volcán Popocatépetl. Así como Ciudad de México tiene su Popocatépetl, nosotros nos toca tener el nuestro, pero el nuestro no es tan lindo como el mexicano, porque el mexicano cuando no está en actividad volcánica, cuando no está tirando cenizas y piedra caliza, es un monte bellísimo, hermosísimo, le embellece el horizonte de una de las ciudades más grandes del mundo, el Popo, como lo llaman cariñosamente algunos de los ciudadanos de ese país. El nuestro no da foto bonita, no da un horizonte bonito, pero está ahí. Y cuando arde, su nube fétida, densa, que nos recuerda, señores, que ese problema está ahí. Y yo pregunto, como he venido haciendo desde abril, así como hay un interés, y qué bueno, por las alcaldías, algunas de ellas en temas viales, así como hay alguna preocupación en otras alcaldías de temas infraestructurales, hay quien está pensando en su alcaldía desde el punto de vista de generar una mejor marca de la ciudad o de la parte de la ciudad que le toca. Y el tema de la basura y los desechos sólidos. Ustedes saben que ese tema, el cual hay que decir nunca estuvo del todo controlado, pero estuvo en un momento dado, ciertamente había una solución que era aplicable al tamaño de la ciudad, a las condiciones económicas y materiales y a los desechos que generábamos. Y era la época, compañeros, en la que además de los botaderos de basura, porque aquí nunca ha habido un relleno sanitario, digamos, a la altura con los estándares que ese término exige. Señores, en una época, yo no sé si Esteban, que es un conocedor mucho de la historia de la ciudad, recordará, hubo una incineradora en Santo Domingo Este durante décadas, donde se incineraron por años toneladas de basura, y ahí se deshacía una parte importante. Claro, yo no creo que en una época como esta los volúmenes se parezcan ni sean similares, a lo mejor sería una ínfima parte del total de desechos que genera un gran Santo Domingo, señores, con 3.6, 3.7 millones de habitantes, y vamos para 4 encendido, una velocidad de un Fórmula 1. La realidad es que a la ciudad de Santo Domingo, de las muchas cosas por las que yo creí que no le convino dividir y seccionarse como municipio. Yo siempre he creído que eso fue un engaño, uno de los engaños mejor presentados y mejor vendidos. Se vendió la idea de una eficiencia gubernamental municipio a municipio, y lo que hemos tenido simplemente es una multiplicación de la burocracia. Y eso no tiene que ver con la voluntad de los que han gobernado, más allá de que haya pasado uno bueno o malo. Tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, porque los ayuntamientos reciben, señores, hasta menos de la cuarta parte de lo que la ley indica. Decíamos ahorita más temprano y lo vamos a sostener. Los ayuntamientos están diseñados en la política dominicana para pagar nóminas y pagar la recogida de basura a empresas que muchas de ellas, todo el mundo sabe en qué situación, en qué contexto es que están recibiendo recursos del Estado, en el concepto, y no lo voy a dejar corto ni lo voy a insinuar, lo voy a decir, del oligopolio, de los amiguetes, de que no hay competencia real, de que 4 o 5 marcas pertenecen a la misma gente y no hay forma de que pierda la posibilidad de acceder y muchos llegan con cada administración y no se trata de soluciones reales. Y que conste, yo sé que cada 4 años llegan algunos cerebros privilegiados y con buenas intenciones y conocimientos a las alcaldías. El detalle está
en que los problemas reales, y ese es un problema clave, importante, haber dividido el Gran Santo Domingo le dejó Duquesa a una de las alcaldías. Y esa alcaldía ha tenido desde entonces, o quienes han pasado por ahí, una idea territorial. Bueno, eso es mío, los demás tienen que pagar. Hay un tema de que no hay un relleno sanitario como tal. Y Duquesa, señores, parece que solamente molesta cuando se incendia y cuando el humo llega al resto del Distrito Nacional, al Gran Santo Domingo, cuando por un periodo X estacionario, como el invierno, a la gente le molesta su humo y su olor. Llamo la atención sobre eso, como la llamamos durante la pandemia, y con esto vamos a finalizar el comentario, para que las alcaldías, ahora que no está ardiendo Duquesa, hagan, hemos insistido en eso, la famosa mesa del Gran Santo Domingo, donde las alcaldías todas puedan, si tienen el consenso, y si no lo tienen, lo puedan lograr, y hacer las exigencias del lugar, porque ese es un tipo de política al que lamentablemente todavía no se puede aspirar a que haya soluciones autónomas por los municipios, sino que tiene todavía que, sí, rogarse es una pena, pero hay que admitirlo, al gobierno central, para trabajar preventivamente, y que no estemos, y con eso nos vamos, Francis, a mediados del año que viene, el próximo verano, aquí volviendo a hablar del volcán de basura que está al lado del Gran Santo Domingo.